Hola, soy Edwin Francisco Castillo Béjar, residente de tercer grado del curso de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, y el día de hoy quiero que me acompañen en la clase con el tema de región sillar y suprasillar. Muy bien, pues en esta diapositiva vienen enumerados los temas que vamos a abarcar en esta presentación. Como introducción vamos a abarcar la anatomía topográfica ósea, la anatomía pituitaria y la anatomía radiológica. Muy bien, pues la silla turca es una concavidad del esfenoides, la cual está situada en la base del cráneo y que va a contener a la glándula pituitaria o hipófisis. Esta estructura está completamente inmersa en el hueso esfenoidal, cuyos bordes anteriores están formados por el tubérculo de la silla turca y el proceso clinoideo anterior del ala menor del esfenoides, mientras que el borde posterior está formado por el dorso celar, el cual es parte del cuerpo del hueso esfenoides. El piso celar va a estar formado en parte por el techo del seno esfenoidal, el cual está parcial o completamente aireado. Otra estructura que tenemos que conocer es el clivus, el cual es la unión entre la porción basilar del hueso occipital y la lámina cuadrangular del esfenoides. Esta conecta el dorso celar y el agujero magno. El techo del dorso celar se extiende posterior y lateralmente para formar los procesos clinoideos, los cuales forman a su vez el borde superior del clivus. El techo de la región celar está formado por una reflexión de la dura madre y el diafragma celar mide menos de 7 milímetros, es importante recordarlo. También recordar que la duramadre cubre el piso óseo de la región celar y este lo va a separar de la glándula pituitaria. La hipófisis es una glándula endocrina. Su tamaño va a variar dependiendo de la edad y del sexo de la persona. Recordar que es una estructura de morfología ovalada. Va a pesar en promedio alrededor de 0,5 gramos. En los niños que aún no llegan a la adolescencia, 6 milímetros o menos va a ser una medida normal. El límite superior en hombres y en mujeres posmenopáusicas es de 8 milímetros y puede existir una hipertrofia fisiológica durante la pubertad, la cual puede llegar a alcanzar los 10 milímetros. Las pacientes embarazadas y aquellas que están en el posparto o que se encuentran lactando tienen glándulas pituitarias más grandes. Estas pueden llegar a medir hasta 12 o 14 milímetros. La glándula presenta un lóbulo anterior, también llamado adenohipófisis, y uno posterior o neurohipófisis. Ambos son tanto embriológica como fisiológica y anatómicamente distintos. La adenohipófisis también se llama o también se conoce como lóbulo anterior y representa el 75 al 80% del volumen glandular total. Se podría decir que esta abraza anterolateralmente a la neurohipófisis en una configuración en forma de U y está subdividida en tres partes: la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis. Mientras tanto, la neurohipófisis se va a dividir en una pars nervosa y un tallo hipofisiario e infundíbulo. Esta va a representar un volumen menor del 20 al 25% de la misma glándula y se va a insertar al cerebro a través del infundíbulo, el cual llega a la eminencia medial del hipotálamo. Muy bien, al momento de estudiar la anatomía normal, tanto de la silla turca como de la región yuxtasillar, es necesario conocer las diferentes estructuras que vamos a encontrar en esa área en específico. Y bueno, en este diagrama vienen enumeradas por letra mayúscula cada una de estas estructuras. Y bueno, comenzando con la letra A, está marcando la adenohipófisis, con la letra B la neurohipófisis, la letra C corresponde al infundíbulo y la D el quiasma óptico. La E se refiere al tuber cinerum, la G a los cuerpos mamilares y la H a la cisterna interpeduncular. La letra I nos indica la cisterna prepuntínea, la J la comisura anterior,
también conocida como la precomisura, la cual es una de fibras nerviosas que va a conectar a ambos lóbulos temporales de los hemisferios cerebrales a través de la línea media. La letra K representa la comisura posterior y la letra L el tercer ventrículo, la cual es la última de estas estructuras que estamos estudiando. Muy bien, en esta diapositiva encontramos una resonancia magnética en adquisición sagital enfatizada en secuencia de pulso T1. Y bueno, lo que cabe destacar aquí y cabe recordar es que la intensidad de señal de la glándula va a variar, con excepción de los neonatos, en la cual la adenohipófisis puede ser muy grande e hiperintensa. Fuera de eso, la adenohipófisis típicamente va a ser isointensa comparada con el parénquima cerebral, tanto en T1 como en imágenes ponderadas en T2. Al contrario de la neuropófisis, la cual usualmente va a presentar un acortamiento del T1, lo cual va a condicionar la hiperintensidad de señal que vamos a ver en esta. Recordar también que esta región hiperintensa no contiene lípidos y por lo tanto no va a presentar supresión grasa al utilizar estos algoritmos. Y también recordar que hasta el 20% de los pacientes, los cuales son endocrinológicamente normales, van a carecer de una neurohipófisis hiperintensa. Otro dato importante es que la glándula pituitaria no tiene una barrera hematoencefálica, por lo tanto, el incremento en la intensidad de señal que va a presentar va a ser pues de una manera muy rápida después de la administración del contraste paramagnético. Tanto el tallo infundibular y el tuber cinereum también carecen de esta barrera y igual de la misma manera van a tener un incremento de la señal bastante precoz tras la administración de medio de contraste. Ejemplificando lo que ya se había mencionado, en estas imágenes de resonancia magnética, la primera una amplificación digital en adquisición sagital, enfatizada en una secuencia de pulso T2 y la de la derecha igual una amplificación, pero de una adquisición transversal en T1 con administración de medio de contraste. Podemos observar en la imagen en T2 eh, marcado con la flecha abierta lo que corresponde al quiasma, donde está marcado ahí el residuo supraóptico y con la flecha curva el infundíbulo. Mientras tanto, en la imagen en T1 con medio de contraste, podemos observar cómo el seno cavernoso y la dura aumentan su intensidad de señal tras la administración del paramagnético, esto señalado con la flecha delgada. También está señalado el tercer par craneal con una flecha curva y la glándula pituitaria. Ahora, en esta amplificación digital de resonancia magnética en adquisición coronal enfatizada en secuencia T2, podemos observar el cavum de Meckel, este señalado con la flecha abierta de manera bilateral, el cual recordemos que es una evaginación de la dura madre, la cual rodea el ganglio de Gasser y que contiene líquido cefalorraquídeo. También está señalado el diafragma celular con la flecha curva y el tercer par craneal. En la resonancia con administración de medio de contraste, en T1 podemos observar, señalado con la flecha curva, el tallo infundibular, también señalado la hipófisis y el tercer par señalado con las flechas rectas de manera bilateral. Y bueno, en este estudio de resonancia magnética enfatizada en T1 se ejemplifica de buena manera la hiperintensidad posterior en relación a la neurohipófisis que podemos encontrar en los estudios de manera habitual. Y en la secuencia con la administración de medio de contraste podemos encontrar señalado tanto el tallo como el tuber cinereum. Y bien, pasando ya a las enfermedades como tal, vamos a iniciar con la apoplejía hipofisiaria. La apoplejía hipofisiaria es un síndrome clínico bien descrito, el cual va a cursar con cefalea, puede presentar defectos visuales y diversas deficiencias endocrinas. Esta es consecuencia o está causada por una hemorragia en la glándula o por una necrosis isquémica. El motivo de consulta primordial que van a presentar estos pacientes es la cefalea alrededor de
el 100%, prácticamente todos los pacientes la van a presentar. También 8 de cada 10 van a presentar náuseas y algunos menos van a presentar alteraciones visuales. Recordar que esta entidad es rara, ocurre aproximadamente en 1% de todos los pacientes con macroadenomas. La edad pico de presentación que se va a ver es de 55 a 60 años aproximadamente. La relación de presentación entre sexos, entre hombre y mujer, es de 2 a 1. Y entre el 65 y el 90% de los casos va a presentar un macroadenoma, aunque esta apoplejía también puede ocurrir en microadenomas o en glándulas histológicamente normales. También, pues cabe destacar que el evento que va a precipitar tanto la isquemia o la hemorragia es desconocido. Y bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda presentar este problema? Pues bueno, como ya se había mencionado, que este tenga un macroadenoma, el cual está presente entre 2 y 3 terceras partes de los pacientes, aunque también se puede presentar en el microadenoma, ya se había comentado. En algunos casos raros, pacientes que están sometidos a tratamiento con bromocriptina o cabergolina eh, pueden desarrollar una apoplejía. También una rara variante de esta es el síndrome de Sheehan, en el cual la necrosis isquémica aguda, pues prácticamente está causada por pérdida de sangre y shock hipovolémico durante o después del parto, pero también tenerlo ahí presente. Muy bien, la presentación puede ser muy variable. Puede ser desde un evento clínicamente benigno hasta una presentación catastrófica con secuelas neurológicas permanentes. Puede presentar coma o inclusive puede presentar la muerte en casos más severos. El cuadro clínico que está aquí expresado en esta diapositiva ya se había mencionado antes. Nada más recordar ahí la frecuencia en la que se va a presentar cada uno de estos. Y también añadir que casi el 80% de los pacientes con apoplejía tienen panhipopituitarismo. También pueden existir diversas complicaciones, como puede ser crisis adrenal aguda con hipovolemia, pueden presentar shock, coagulación diseminada intravascular y en casos raros esta puede cursar con diabetes insípida. Muy bien, ahora sí, pasando a los datos que vamos a observar ya en los estudios de imagen, iniciando por la tomografía computada, pues bueno, a menudo estos pacientes van a presentar estudios totalmente normales, aunque un cuarto de estos también pueden manifestarse con una hemorragia dentro de la misma glándula, la cual pues se va a observar como una imagen hiperdensa, ya sea celar o supracelar y se puede acompañar de una hemorragia subaracnoidea ocupando las cisternas basales. La apariencia de esta alteración en resonancia magnética va a ser variable o heterogénea dependiendo si la causa es por una hemorragia o es por una isquemia. Entonces, en la secuencia de resonancia en T1 vamos a encontrar la hiperintensa en presencia de sangre o hipointensa en casos de isquemia. ¿Ok? Y tras la administración de medio de contraste, el dato más característico y más valioso va a ser un aumento de intensidad de señal en anillo. También se menciona que este puede ser difícil de ver por la alta señal que es propia o es intrínseca en el mismo T1. De la misma manera, la secuencia en T2 también va a tener un comportamiento variable dependiendo de la causa de la apoplejía. En este caso va a ser hipointensa en isquemia e hiperintensa en caso de hemorragia. La secuencia de Flair va a ser hiperintenso, igual variable. También hay que mencionar los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial más importante a tener en cuenta es el macroadenoma hemorrágico. Estas hemorragias focales en los adenomas realmente son comunes. Sin embargo, la mayoría de estos van a presentar un incremento de señal de manera franca y de manera heterogénea, mientras que la apoplejía, como ya lo vimos, tiene este incremento de señal en anillo alrededor de la misma glándula, eh, pues es el dato característico.
Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es el quiste de la hendidura de Rathke, el cual puede contener líquido proteináceo, el cual se manifiesta de manera hiperintensa en T1 y puede llegar a imitar a la hemorragia intrapituitaria. Una manera de diferenciar este quiste es que este generalmente va a ser asintomático, lo cual es totalmente contradictorio con la apoplejía, la cual, como ya vimos, prácticamente todos los pacientes van a presentar por lo menos cefalea. En cuanto al tratamiento que van a requerir estos pacientes, pues se puede dividir tanto en quirúrgico o conservador. Esto depende qué manifestaciones presenten. Si el paciente tiene su agudeza visual deteriorada, va a ser necesaria una descompresión quirúrgica, pero si este no es el caso, se puede llevar un tratamiento conservador, una terapia de soporte con esteroides, líquidos, un tratamiento hormonal y pues en general les va bastante bien con esto. También es importante mencionar que aproximadamente la mitad de los pacientes masculinos que presenten una apoplejía van a requerir una terapia de reemplazo hormonal. Muy bien, y como ejemplo nos encontramos con este caso, el cual se trata de un paciente adulto masculino, el cual presenta una cefalea intensa catalogada como 10 de 10, presenta alteraciones visuales también, y bueno, se observan dos magnificaciones digitales de resonancia magnética en adquisición coronal enfatizada en secuencia de pulso T1 y T2, donde en la secuencia de T1 se va a observar una tumoración supracelular, la cual es isointensa al parénquima cerebral, uno de los datos característicos, mientras que en la secuencia T2, pues no es así. Esta tiene una apariencia heterogénea debido a que pues, este paciente presentó múltiples focos hemorrágicos. Y bueno, tras la administración de medio de contraste intravenoso, se observa que presenta el reforzamiento anular periférico, ese incremento en la intensidad de señal que ya se había mencionado, y bueno, esto en relación a una apoplejía, la cual es de origen hemorrágico. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, el cual es silla turca vacía. Y bien, ¿qué es una silla turca vacía? Pues bueno, esta se va a definir como una protrusión aracnoidea, la cual está llena de líquido cefalorraquídeo que se va a extender desde la cisterna supracelular a través del diafragma celular, llegando hasta la silla turca. En esta diapositiva se enlistan los principales motivos de consulta por los que van a acudir los pacientes que presenten esta alteración. También cabe recalcar que realmente la silla turca vacía en muy raras ocasiones va a estar completamente vacía como tal. Por lo menos van a presentar un pequeño remanente de la glándula pituitaria, la cual se encuentra aplanada y casi siempre se presenta en el fondo de la misma silla, incluso si ésta no se logra visualizar por estudios de imagen. La prevalencia exacta de la silla turca vacía es prácticamente desconocida, pero esta puede llegar a ser identificada entre el 5 al 10% de los estudios por resonancia magnética. A pesar de que la silla turca vacía se puede encontrar a cualquier edad, el pico de presentación de esta entidad es en la quinta década de la vida. En cuanto a su presentación y su relación de la misma entre hombres y mujeres, pues realmente existe una predominancia por el sexo femenino en una relación de 4 a 1. Y otro dato para tener en cuenta, sobre todo que nosotros vivimos en un país con tasas de obesidad bastante elevadas, es que se ha visto que existe una relación estadísticamente significativa entre pacientes que presentan una silla turca vacía y un índice de masa corporal elevado en comparación con aquellas personas cuyo peso pues se encuentra dentro de los rangos normales. La silla turca vacía se puede clasificar dependiendo de su origen, y este puede ser tanto primario como secundario. Y bien, la silla turca primaria ocurre cuando existe una apertura inusualmente amplia del diafragma celular, algunas veces inclusive se le puede llamar incompetente, el cual va a permitir la herniación intracelular de aracnoides y de líquido cefalorraquídeo desde la cisterna supracelular. En cambio, una silla turca vacía
secundaria va a ocurrir cuando el volumen de la glándula pituitaria se ve reducido, ya sea por cirugía, por terapia con bromocriptina o por radioterapia. Y bien, aquí están enlistadas algunas de las causas que pueden dar lugar a una silla turca vacía. Como pueden ver, se encuentra una cirugía previa, que el paciente haya estado en tratamiento con bromocriptina, que el mismo haya recibido radioterapia, que haya presentado una apoplejía. Y bueno, esta usualmente está asociada con un macroadenoma pituitario y puede llegar a dejar la porción ósea de la misma silla expandida y predominantemente vacía, únicamente como ya se había mencionado, con un pequeño remanente de la glándula, la cual puede estar infartada y que se encuentra en la cara posterior-inferior de la misma. Por otro lado, en casos raros, un niño con asfixia perinatal que resulte en necrosis neuronal difusa puede presentar un tallo hipofisiario delgado y una silla turca parcialmente vacía. Otra de las causas, la cual puede ser poco frecuente, pero también importante, es el síndrome de Sheehan, el cual es una de las causas más comunes de hipopituitarismo en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Y pues bueno, la mayor parte de los pacientes con este síndrome van a presentar una silla turca vacía en estudios de imagen. En cuanto al cuadro clínico que van a presentar estos pacientes, pues la verdad es que la mayoría se van a encontrar asintomáticos o van a tener síntomas muy poco específicos, ya sea cefalea, por ejemplo. Sin embargo, esta alteración puede estar asociada con múltiples condiciones clínicas que pueden ser desde hiperprolactinemia, el cual se observa aproximadamente entre el 18 y el 20% de los pacientes. También se puede observar hipopituitarismo global anterior en el 5% de los pacientes de silla turca vacía. También se llega a encontrar una deficiencia aislada de hormona del crecimiento en un porcentaje muy bajo de estos pacientes, solo en el 4%. Muy bien, ¿y cuáles son los datos que vamos a encontrar al momento de estudiar estos pacientes mediante tomografía? Pues bueno, en primer lugar, una silla turca vacía, como su nombre bien lo dice, con un contenido isodenso a líquido cefalorraquídeo. La misma silla turca puede tener un tamaño normal o puede ser moderadamente agrandada. Aunque realmente la base ósea de la silla va a estar intacto si esta silla turca vacía es primaria, pero en cambio en la secundaria a menudo puede mostrar cambios quirúrgicos asociados a hipovisectomía transesfenoidal, la cual es una de las principales causas de silla turca vacía secundaria. Es muy importante no omitir el tercer punto que está descrito en esta diapositiva, ya que, por ejemplo, en el estudio para ejemplificar los datos por tomografía, se puede observar cómo la glándula está desplazada hacia la pared posterior. Inclusive la misma está señalada por la flecha de la imagen. Entonces siempre recordar ese dato. Y bueno, realmente los datos por resonancia magnética no van a cambiar demasiado respecto a lo que encontramos en la tomografía. Igual en la secuencia de T1, una imagen intensa al líquido cefalorraquídeo. Y bueno, también mencionar que se puede observar el infundíbulo en la misma secuencia. Y tras la administración de medio de contraste, se puede observar un incremento en la intensidad de señal del tejido hipofisiario hipoplásico que se encuentra en esa región. Tanto en T2 como en FLAIR, los datos van a ser prácticamente los mismos. eh, el contenido va a ser isointenso al líquido cefalorraquídeo. Y recordar que en la secuencia de difusión, pues bueno, no se va a presentar ninguna restricción. La literatura menciona que en casos muy severos, tanto el quiasma óptico como el tercer ventrículo pueden parecer herniados hacia la región celar. También si la silla turca vacía es secundaria, y sobre todo si es secundaria a una cirugía previa,
Hay que tener en cuenta que el tejido fibroso que podemos encontrar ahí va a alterar la intensidad de los tejidos pues involucrados. Continuando con el siguiente subtema, nos encontramos con el quiste de la hendidura de Rathke. Y bien, pues se trata de un quiste benigno, epitelizado, el cual se origina de remanentes de la bolsa de Rathke. Hay que recordar que este es un quiste endodérmico o benigno de la región celar y que el motivo de consulta de estos pacientes pues va a ser variado. La mayoría de ellos van a ser asintomáticos, pero en caso de que llegaran a presentar algún tipo de sintomatología, pues puede ir desde una disfunción pituitaria, la cual es la mayoría, hasta el 70%, pueden tener cefalea en la mitad de los casos, y también las alteraciones visuales son bastante comunes en estos pacientes. Y bien, en el diagrama que se encuentra en esta diapositiva, pues se puede observar un quiste de Rathke, el cual está interpuesto entre la pituitaria y el hipotálamo. A pesar de que estos quistes ocurren en todas las edades, realmente existe un pico de presentación, el cual ocurre a los 45 años. Y bueno, lo que ya se había mencionado, en su mayoría son pacientes asintomáticos. Y bueno, en cuanto a la etiopatogenia de los mismos, se cree que estos se originan eh, o son remanentes de la hendidura de Rathke fetal y la cual se supone que debería de evolucionar alrededor de la 12ª semana de gestación, pero si esto no es así, la misma va a persistir, va a incrementar de tamaño y va a dar lugar a este tipo de quiste. Respecto a estos quistes, la mayoría son asintomáticos y realmente son descubiertos de manera incidental al momento de realizar ya sea un estudio de imagen o una autopsia. Pero los pacientes que tengan sintomatología, pues bueno, va a ser porque los mismos quistes causan difusión pituitaria y esto es en alrededor del 70%. La mitad de ellos pueden tener alteraciones visuales, cefalea igual el 50%. Aunque clásicamente pues la historia natural de este quiste indica que en su mayoría son estables y por lo mismo no van a variar en tamaño o en sus características a través del tiempo. Por lo tanto, pues la sintomatología no se modifica en gran medida y tampoco van a experimentar degeneración maligna. Respecto a su localización, realmente están limitados a la región celar. Aproximadamente el 40% son completamente intracelares. Generalmente van a estar localizados entre el lóbulo anterior y la pars intermedia, mientras que el 60% restante pues son supracelares. Se dice que para que un quiste comience a dar sintomatología, este debe de medir entre 5 a 15 milímetros de diámetro. Y ocasionalmente estos pueden crecer tanto que pueden llegar a comprimir el quiasma óptico, también el parénquima adyacente e inclusive pueden erosionar la base del cráneo. Existe una clasificación para estos quistes, la cual los divide en tres tipos diferentes. El tipo 1 es un quiste exclusivamente intracelar. El tipo 2 es un quiste mixto, ya que parte de él está en la región supracelar y otra parte en la región intracelar. Y el tipo 3 es un quiste totalmente supracelar. Los estudios de cráneo por tomografía computarizada van a mostrar una lesión bien delimitada, redondeada, situada dentro de la silla turca. Tres cuartas partes de estos quistes se van a observar hipodensos por tomografía, mientras que el 20% se observan heterogéneos, expensas de un componente hipodenso y otro isodenso al parénquima cerebral. Y de la totalidad de estos quistes, pues realmente solo entre el 5 y el 10% se van a observar hiperdensos. La presencia de calcificaciones en este tipo de quistes es muy poco frecuente y también tener en cuenta que no se observa reforzamiento tras la administración de medio de contraste intravenoso. En cuanto a la resonancia magnética, la intensidad de señal va a variar de acuerdo a la composición que presente el quiste.
Si es mucoide o seroso o cuando exista un alto contenido en proteínas, pues se va a observar hiperintenso en el caso de la secuencia de T1. Y tras la administración de medio de contraste va a presentar un aumento de intensidad de señal de manera anular. Esto es respecto al tejido pituitario periférico comprimido, lo cual nos habla del signo de la garra, el cual viene señalizado con la flecha en la misma secuencia de T1 con contraste. En secuencia de T2, el 70% se va a presentar hiperintenso, el 30% va a ser iso o hipointenso y hasta el 75% va a presentar un nódulo hipointenso dentro del mismo quiste. Mientras tanto, en la secuencia de Flair, los quistes de la hendidura casi siempre se van a presentar hiperintensos en esta secuencia. Continuando con la exposición, vamos a seguir con el adenoma pituitario. Muy bien, ¿qué son los adenomas pituitarios? Pues realmente son tumores propios de la adenohipófisis, los cuales histológicamente están compuestos de células secretoras que pueden producir hormonas propias de la glándula pituitaria. Así que podemos tener tanto productores de prolactina como de hormona del crecimiento, adrenocorticotropa o tirotropina, por ejemplo. Punto muy importante. Estos adenomas se van a dividir dependiendo de su tamaño. Si estos miden menos de 10 milímetros, se van a considerar como microadenomas. Sin embargo, son mayores de esta medida, pues se van a considerar como macroadenomas. La gran mayoría de estos adenomas corresponden a tumores grado 1. La mayoría de estos van a tener un crecimiento lento, el cual el periodo de este mismo crecimiento puede llegar a ser de años. La transformación maligna es excepcionalmente rara, hay que tenerlo en cuenta. Estos adenomas representan la mayoría de las lesiones celares y supracelares en adultos y corresponden a la tercera neoplasia intracraneal más frecuente en este grupo de edad. Son de los tumores más comunes y en total representa del 10 al 15% de los tumores intracraneales. Sin embargo, los microadenomas que generalmente no producen ninguna clase de clínica son identificados en el 15 al 25% de las autopsias. La edad pico de presentación es entre la cuarta y la séptima década de la vida, y solo el 2% de los adenomas pituitarios son encontrados en niños. Dentro de este porcentaje tan bajo, la mayoría de estos van a ocurrir en adolescentes del sexo femenino. Como tal, existen 4 síndromes de tumores hereditarios reconocidos con defectos genéticos específicos que han sido identificados y asociados con adenomas pituitarios. Estos son el síndrome de adenoma pituitario aislado familiar, el síndrome de McCune-Albright, el complejo de Carney y la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o MEN1. Y bien, dentro de los adenomas pituitarios tenemos que los del tipo secretor van a ser los más comunes. De hecho, casi 2/3 de los adenomas pituitarios van a secretar alguna hormona y es en los porcentajes que se enlistan en la diapositiva. Tenemos que los adenomas productores de prolactina son los más comunes, entre el 40 al 50%, seguidos de los productores de hormona del crecimiento, corticotropina y tirotropina al final. 2/3 de estos secretan alguna hormona y por lo tanto 1/3 de los mismos pues van a ser considerados como adenomas pituitarios no funcionantes. El adenoma pituitario secretor de prolactina va a dar diferentes manifestaciones dependiendo de si la persona es un hombre o es una mujer. Los pacientes del sexo masculino con este adenoma van a presentar hipogonadismo e impotencia sexual, mientras que las mujeres van a presentar un síndrome de amenorrea galactorrea. Por su parte, los tumores que secretan hormona del crecimiento van a causar acromegalia en adultos y gigantismo en niños.
Por su parte, los pacientes que presentan un adenoma pituitario secretor de corticotropina van a manifestar realmente como tal dos enfermedades, ya sea la enfermedad de Cushing o un síndrome de Nelson. El síndrome de Nelson es la aparición de este adenoma secundario a una adrenalectomía bilateral. Los adenomas que producen TSH van a cursar a su vez con hipertiroidismo. Muy bien, ¿y qué cuadro clínico van a presentar estos pacientes? Pues bueno, como ya lo habíamos visto, pues depende de qué clase de hormona va a secretar estos adenomas. De ahí se va a basar bastante las manifestaciones que presenten estos pacientes y tener en cuenta que en general los macroadenomas van a ejercer un efecto volumétrico, así que cosas como cefalea y alteraciones visuales realmente son síntomas muy comunes. Un punto clave que hay que tener en cuenta es que la diabetes insípida rara vez está asociada con el adenoma pituitario. Así que si nos encontramos con un paciente que está presentando esto, debemos de considerar un diagnóstico alternativo. Los datos que vamos a encontrar por tomografía computada, pues bueno, corresponden a una tumoración intracelular o supracelular, dependiendo del tamaño, una silla turca remodelada o agrandada, esto puede estar o puede no estar, inclusive puede presentar una erosión o una invasión a base de cráneo. Generalmente este tumor es isodenso a sustancia gris. Pueden presentar quistes del 15 al 20%. La hemorragia tampoco es muy común. Únicamente uno de cada 10 pacientes la va a presentar. Y también puede presentar un componente necrótico. Las calcificaciones son inclusive aún más raras. Se refiere que menos del 2% de los pacientes van a presentar calcificaciones y pueden presentar un reforzamiento nodular heterogéneo al momento de hacer un estudio de tomografía contrastado. En este caso llama la atención la lesión que se encuentra en la silla turca, la cual mide 2 centímetros y que también está ocasionando una remodelación de la misma y un incremento en el tamaño de la silla. Inclusive en la ventana ósea se puede observar datos de cromegalia. Esto, pues, relacionado con el engrosamiento de los huesos del cráneo de manera general. Ahora bien, por resonancia magnética, pues realmente los macroadenomas en secuencia T1 va a ser usualmente isointensos al parénquima cerebral. Pues, se puede encontrar la ausencia de la señal hiperintensa característica de la neurohipófisis en el 20% de los pacientes y hasta el 80% de los mismos pacientes pueden tener un desplazamiento de la misma. Esto en estudios ponderados en secuencia T1. Y bien, hablando de microadenoma como tal, entre el 10 y el 30% de estos solo pueden ser vistos en secuencias dinámicas ponderadas en T1. Entonces es valioso recordar pues que en pacientes que estemos sospechando que presenten un microadenoma, pues siempre realizar imágenes dinámicas. Inclusive se pueden encontrar niveles líquido-líquido, pero son raros. Si llegamos a encontrar esto, hay que sospechar o guiarnos más en pacientes con una apoplejía hipofisiaria. Y bien, la mayoría de los macroadenomas van a incrementar su intensidad de señal de manera heterogénea tras la administración de medio de contraste. Y inclusive en el 5 al 10% de los casos existe el signo de la cola dural asociada. También muchos microadenomas se van a observar ligeramente hipointensos en imágenes con administración de medio de contraste. Un dato que puede ser de ayuda al momento de estar diagnosticando esta enfermedad es recordar que los microadenomas van a incrementar su intensidad de señal más lentamente que el tejido pituitario sano. Y bueno, esta discrepancia pues puede ser utilizada durante la administración de contraste para poder discriminar entre microadenomas y la glándula normal.
Este ejemplo se trata de un paciente que acude a consulta por presentar galactorrea. Y bueno, es solo para ejemplificar la utilidad de las secuencias dinámicas, en este caso eh, en secuencia de pulso T1 más contraste. Y bueno, donde se alcanza a observar una imagen redondeada localizada en la región derecha de la glándula, la cual presenta un discreto incremento de la señal y pues que midió 8 por 6.5 milímetros en relación a un microadenoma pituitario, el cual también se observa en la imagen gráfica que está en el lado derecho. Los adenomas son generalmente isointensos a la sustancia gris en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2. Sin embargo, pueden llegar a demostrar o a presentar una intensidad de señal heterogénea. Inclusive se pueden observar hiperintensidades o lesiones hiperintensas a lo largo de las vías ópticas, tanto en secuencias de T2 y en FLAIR. Esto va a ocurrir aproximadamente entre el 15 y el 20% de los casos donde los macroadenomas compriman el quiasma óptico. Y en caso de que encontremos una imagen heterogénea en T2, hay que estudiar cuál es la causa de la misma, ya sean cambios quísticos, ya sea que está presentando necrosis o inclusive una hemorragia. Y bien, el dato cardinal o el signo cardinal que vamos a encontrar en los adenomas pituitarios, pues se trata del signo del muñeco de nieve. Y bueno, ¿qué trata de describir este signo? ¿A qué se refiere? Muy bien, pues bueno, este signo se va a observar en lesiones celares que se expandan fuera de ellas. Las mismas lesiones que se originen en el interior de la silla turca y al expandirse adopten una posición supracelar y que desplacen el diafragma celar de manera craneal. Solo como dato interesante, pues este signo fue acuñado por Osborn en los 90 al describir macroadenomas de gran tamaño. Al igual que otras enfermedades que ya hemos revisado en esta exposición, pues el tratamiento se puede dividir tanto en quirúrgico como en conservador. Esto dependiendo de varios factores, ya sea las manifestaciones clínicas que tenga el paciente, también como el tamaño del tumor y si está afectando estructuras adyacentes. En cuanto a la vía quirúrgica de tratamiento, pues bueno, se puede optar tanto como una resección quirúrgica como una radiocirugía estereotáxica. Y en cuanto al manejo conservador, pues este puede ser únicamente un manejo médico o una terapia de radiación convencional, una radioterapia. Muy bien, siguiendo con los temas, toca revisar el amartoma. Bien, tenemos que el amartoma hipotalámico es una malformación congénica no neoplásica debido a una alteración de la migración neuronal. También se puede llamar amartoma tuber cinerio y bueno, está asociada con pubertad precoz, alteraciones conductuales y convulsiones. Muy bien, ¿y cuáles son las características de este tumor? En general es infradiagnosticado y si se llega a diagnosticar, esto es en general en los primeros 3 años de vida. En cuanto a la relación hombre y mujer, se menciona que es una relación uno a uno. En cuanto a su etiología, se menciona que es una alteración de la migración neuronal, la cual ocurre entre los días 33 y 44 de edad gestacional. La mayoría de estos amartomas van a estar localizados en el tuber cinereum, entre el tallo infundibular y los cuerpos mamilares. A pesar de que los amartomas son lesiones raras, hasta una tercera parte de los pacientes con pubertad precoz tienen uno, y tres cuartas partes de los pacientes con amartoma tienen pubertad precoz. Y de estos, el 50% van a presentar convulsiones. Estas convulsiones reciben el nombre de convulsiones gelásticas, las cuales, o como característica, es que pueden presentar ataques de risa convulsivos y pueden variar desde una sonrisa sostenida a intensas contracciones del diafragma acompañadas de temblor corporal.
Muy bien, ¿cuáles son los datos que vamos a encontrar en el estudio de tomografía computada? Pues bueno, se trata de una lesión sólida, va a ser isodenso a sustancia gris, puede llegar a tener un componente sólido quístico y por lo general no muestran reforzamiento tras la administración de medio de contraste. Se dice que en adquisiciones sagitales ponderadas entre uno, estas lesiones pedunculadas pues van a tener una forma de botón, las cuales se van a extender inferiormente a la cisterna supracelar. Y pues como era de esperarse, su intensidad de señal va a ser muy similar a la de la sustancia gris del cerebro. Y tras la administración de medio de contraste no va a existir un incremento en la intensidad de señal de la misma lesión. Se menciona también que respecto a la espectroscopía van a mostrar una disminución de N-acetilaspartato y una elevación de colina y mioinositol. En secuencia T2, su intensidad de señal va a ser similar al de la corteza cerebral o inclusive puede presentar algunas áreas hiperintensas dependiendo del componente del mismo. Y lo mismo se puede decir de la secuencia en FLIR. Prácticamente es un comportamiento bastante similar al que encontramos en el T2. Ok, pues recordar que los amartomas van a permanecer estables en tamaño a lo largo del tiempo y por lo tanto, pues su tratamiento va a ser un poco más conservador. La terapia de elección generalmente es una terapia de supresión hormonal. Le suelen dar agonistas de agentes liberadores de hormona luteinizante y pues también inclusive este tratamiento puede ayudar en caso de que estas lesiones presenten crecimiento. Sin embargo, si se observa que no hay una respuesta adecuada, se puede llegar a considerar un tratamiento quirúrgico. Ok, concluyendo con el amartoma, vamos a continuar con el craniofaringioma. Y bien, pues esta es una lesión celar o supracelar benigna. Su componente puede ser parcialmente quística y que va a surgir de los remanentes embrionarios de la bolsa de Radke. Y bueno, su tamaño va a variar, generalmente son lesiones solitarias y este tamaño puede ir desde unos cuantos milímetros hasta varios centímetros. Los síntomas o las manifestaciones que van a presentar los pacientes con craniofaringioma van desde pacientes que acuden por cefalea, vómitos, pacientes que tienen algún tipo de compromiso visual, trastornos endocrinos, pacientes con talla baja o pacientes que presenten obesidad. Todas estas manifestaciones pueden observarse en personas que presentan un craniofaringioma. Y bien, ¿cuáles son los datos relevantes respecto a la epidemiología de esta neoplasia? Pues bueno, es el tumor no glial más común en edad pediátrica, representa aproximadamente el 6 al 10% de todos los tumores y un poco más de la mitad de todas las neoplasias supracelares. Hay que tener en cuenta que este tipo de tumores van a afectar casi de la misma manera a niños y adultos. Otro dato que hay que recalcar es que el craniofaringioma es la primera causa de insuficiencia hipoficiaria en pacientes pediátricos. Y respecto a la etiopatogenia del mismo, pues realmente la patogénesis molecular es aún desconocida. Todavía no se saben los mecanismos por los cuales se puede llegar a formar un craniofaringioma. En cuanto a la clasificación del craniofaringioma, se va a realizar según su histología y estos pueden ser tanto adamantinomatoso como papilar. Se dice que alrededor del 90% de los craniofaringiomas va a ser del tipo adamantinomatoso y solamente el 10% restante va a ser de tipo papilar. El más común, el adamantinomatoso, va a presentar dos picos,
uno en niños y otro en adultos, mientras que el papilar es más común que se presente en pacientes adultos. Tanto el craniofaringioma adamantinomatoso como el papilar están clasificadas como neoplasias grado 1 según la clasificación de la ONU. Y bien, dentro de la epidemiología que corresponde para el craniofaringioma adamantinomatoso, como ya se había mencionado en la diapositiva posterior, pues bueno, tiene una distribución bimodal. Respecto a la edad pediátrica, el pico de incidencia va de los 5 a los 15 años, mientras que en adultos este pico es de los 45 a los 60 años. Es un tumor que es bastante raro en recién nacidos e infantes, ya que únicamente el 5% va a afectar a menores de 5 años. Y bueno, en cuanto a la etiopatogenia de este, pues va a surgir de los remanentes epiteliales del conducto craneofaringio. En cambio, el craneofaringioma papilar va a tener una distribución unimodal. Esta de los 40 a los 55 años, esa va a ser el rango en el cual va a presentar su pico de incidencia y prácticamente va a manifestarse en pacientes adultos. La sintomatología que presentan estos pacientes prácticamente está dado por las deficiencias endocrinas que causa el tumor y por lo mismo pues el paciente va a presentar sed de micción excesiva, un retraso en la pubertad, un retraso en el crecimiento, puede presentar incremento en su peso corporal, fatiga, una intolerancia al frío, puede presentar estreñimiento, el paciente puede tener dificultad para aprender, entre otras. Bueno, pues también puede manifestarse con arritmias cardíacas, puede tener confusión, puede ser un paciente letárgico y bueno, también por su localización puede presentar algunas alteraciones visuales, tal como hemos visto en otras tumores y enfermedades de esta misma exposición. Y bueno, también puede ocasionar una compresión del tallo hipofisiario con su alteración hormonal incluida. En cuanto a los datos por tomografía, primero que nada hay que esclarecer cuál va a ser la situación que va a presentar estos tumores. Entonces, en su mayoría, 3/4 partes van a ser de localización supracelular y el resto va a tener una composición tanto supracelular como un componente intracelular. Los craniofaringiomas, los cuales sean intracelular totalmente estricto, son bastante raros. Se menciona que únicamente el 4% de todos estos van a ser estrictamente de situación intracelular. El componente del tumor va a ser heterogéneo. El mismo se puede dividir en su componente quístico, el cual va a ser isodenso al líquido cefalorraquídeo, y un componente sólido que tras la administración de medio de contraste pues va a presentar eh, un reforzamiento. Puede presentar también una calcificación, generalmente puede ser periférica en forma de anillo o una calcificación del nódulo que presenta el tumor. También es bastante importante mencionar que por estas mismas características que se acaban de describir que va a presentar el tumor, pues es pues relativamente fácil diferenciar la glándula pituitaria del tumor en sí. Y bien, exclusivamente para el craniofaringioma adamantinomatoso, exclusivamente para este vamos a encontrar la regla de los 9. Y bueno, este habla de que el 90% de estos tumores van a ser mixtos, con componente sólido y quístico. El 90% de estos van a estar calcificados y el 90% van a mostrar reforzamiento tras la administración de medio de contraste. De eso habla la regla de los 9, de estas características que acabo de enumerar. Los datos por resonancia magnética que va a presentar el craniofaringioma adamantinomatoso es en secuencia posterior del T1,
pues bueno, va a ser isointenso al parénquima cerebral, pero también puede comportarse hipo o hiperintenso, dependiendo del componente. Y el nódulo sólido, a menudo, pues como ya habíamos visto, se calcifica y este va a ser hipointenso en la secuencia T1. Tras la administración de gadolinio, vamos a encontrar un aumento de intensidad de señal del componente sólido, como ya se había mencionado también en los datos por tomografía computada. Y bueno, este incremento en su intensidad de señal va a adoptar una morfología en anillo y va a ser del componente quístico. Entonces, aclarando, el componente sólido del craneofaringioma va a tener un reforzamiento nodular heterogéneo, mientras que el componente quístico va a tener un reforzamiento anular o en anillo. Respecto a las secuencias T2 y FLAIR, ese tumor va a tener un comportamiento variable dependiendo de su composición, ya que el nódulo sólido a menudo está calcificado, va a ser hipointenso. Se menciona también que a lo largo de las cintillas ópticas es común encontrar imágenes hiperintensas. Y bueno, esto tenemos que tener cuidado ya que no se trata de invasión tumoral como tal, como algunos de nosotros podríamos llegar a pensar, sino que está, vaya, está refiriéndose a edema. Se refiere a edema y no a invasión tumoral. Y también recordar que la espectroscopía va a mostrar un pico de lípidos y lactato, el cual es característico tanto del colesterol y otros constituyentes lipídicos que encontramos en el cráneo faríngeo. El craneofaringioma papilar, por su parte, va a tener una composición un tanto diferente. En su mayoría van a ser sólidos o su composición va a ser mayormente sólido. Esto va a tener un realce significativo, un incremento de señal significativo tras la administración de medio de contraste y raramente van a calcificar, a diferencia del otro tipo de craneofaringioma, el cual pues presentaba en un gran porcentaje calcificaciones. Y bueno, los craneofaringiomas son neoplasias de crecimiento lento, va a tener una predisposición a la recurrencia después de la cirugía. De hecho, más del 85% de los pacientes sobrevive al menos 3 años tras el diagnóstico. Sin embargo, la tasa de recurrencia es considerablemente alta. A 10 años se aproxima que más o menos del 20 al 30% van a tener recurrencia, inclusive en pacientes que se les realizó una resección total. Y aún así, la resección total es la mejor opción para estos pacientes. También, pues, mencionar que aproximadamente la mitad de los pacientes que sobrevivan a largo término van a experimentar una calidad de vida reducida. Más que nada se menciona que es a la obesidad mórbida que desarrollan, secundaria a la disfunción hipotalámica. La transformación maligna espontánea a un carcinoma de células escamosas puede ocurrir, puede llegar a ocurrir, sin embargo, se menciona que es rara. Y la mayoría de estos casos, de los casos en los que se presente una degeneración maligna, van a ocurrir en un paciente que presente múltiples recurrencias y que haya sido tratado por radioterapia de manera previa. Muy bien, continuamos con el astrocitoma. El astrocitoma pilocítico es un glioma de crecimiento lento, el cual se va a presentar en su mayoría en pacientes jóvenes. Este tumor se menciona que es bien circunscrito y que, bueno, como tal puede generar un cuadro clínico caracterizado por cefalea, náuseas matutinas, vómito y alteraciones de la función visual. Estos tumores pueden ser tanto esporádicos como sindrómicos. Esto en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Eh, pero independientemente de esto, también existen mutaciones que convergen en la misma vía patogénica para su desarrollo. Van a representar el 5 al 10% de todos los gliomas
Es el tumor primario de cerebro más común en niños. Representa el 25% de todas las neoplasias del sistema nervioso central y el 85% de las neoplasias de fosa posterior en niños. Más del 80% de estos tumores van a ocurrir en pacientes menores de 20 años y el pico de incidencias en niños que tengan de 5 a 15 años. También cabe recalcar que no se ha identificado alguna predilección por algún sexo en específico. Estos tumores tienen una predilección muy específica para ciertos sitios. En el cerebelo es el lugar donde se van a presentar con mayor frecuencia, hasta el 60%, y se menciona que tanto en el quiasma óptico como en hipotálamo se van a presentar hasta en el 30%. También se menciona que aproximadamente el 15% de los pacientes con neurofibromatosis van a desarrollar un astrocitoma pilocítico y este tumor se va a desarrollar más comúnmente tanto en los nervios ópticos como en el trayecto de los mismos. Y bien, ¿cuáles son las características por imagen que vamos a encontrar en el astrocitoma pilocítico? Pues bueno, estos tumores van a presentar un gran componente quístico con un nódulo mural. Esto está en el 67% de pacientes. Eh, una quinta parte de estos no van a presentar reforzamiento, pero el 46% sí lo va a presentar. Y respecto al nódulo mural, va a encontrar o va a presentar reforzamiento hasta el 95%. Prácticamente todos los, el componente, bueno, vaya, el nódulo mural va a reforzar hasta el 95%. Y ese componente heterogéneo que también podemos encontrar en el tumor, pues está dado por quistes múltiples, por nódulos sólidos o por áreas de necrosis central. Una lesión completamente sólida no es nada común. De hecho, se menciona que únicamente el 17% se van a presentar de esta manera. Este tumor presenta poco edema adyacente y las calcificaciones tampoco son lo más frecuente. Prácticamente del 10 al 20% van a presentar una calcificación. Algunos de estos tumores pueden llegar a crecer tanto que pueden causar como efecto secundario una hidrocefalia obstructiva, como la que estamos observando en la imagen de la diapositiva, que están indicando las flechas curveadas, las astas temporales incrementadas de amplitud de manera simétrica y con la flecha recta el tumor. En cuanto a los datos por resonancia magnética, tenemos que el astrocitoma se va a comportar de manera isointensa al parénquima, eso respecto al componente sólido del tumor. En T1, un comportamiento isointenso al parénquima cerebral. El componente quístico, por su parte, va a ser isointenso al líquido cefalorraquídeo. Y tras la administración de medio de contraste, pues, como se había mencionado también en la tomografía, en la resonancia también va a presentar un incremento en la intensidad de señal de manera heterogénea tras la administración del gadolíneo. Y bueno, eh, el componente quístico va a incrementar su intensidad de señal hasta un 50%. En T2 el nódulo mural puede ser tanto iso como hiperintenso en la secuencia T2 y en el FLAIR. Y el componente quístico, por su parte, pues también se va a presentar hiperintenso por ser isointenso al líquido cefalorraquídeo. En cuanto al tratamiento, el de elección va a ser quirúrgico. Sobre todo la resección completa es el tratamiento de elección. Tener en cuenta que estos tumores tienden a crecer de manera muy lenta, pero la supervivencia a 10 años es bastante buena. Se menciona que excede el 90% y casi la mitad de los tumores residuales van a mostrar una regresión espontánea. Ok, terminando el astrocitoma, vamos a continuar con los tumores germinales. Pues bien, estos tumores derivan de las células germinales primordiales que en su proceso de migración durante la fase embrionaria pueden quedarse de manera ectópica en el sistema nervioso central y a partir de esta, pues experimentar una transformación
neoplásica. Realmente estos tumores, a pesar de que sean originados en el sistema nervioso central, van a compartir características histológicas, genéticas y también similitudes terapéuticas con los tumores de células germinales extracraneales. Y bien, la Organización Mundial de la Salud va a dividir este tipo de tumores en dos grandes grupos, en los germinomas y en un tumor de células germinales no germinomatoso. Otra clasificación que se puede utilizar va a dividir este tipo de tumores en tumores secretores y en tumores no secretores. Por sus características, este tumor no va a estar diferenciado histológicamente. Y los motivos de consulta por los que los pacientes afectados por ese tipo de tumor van a acudir a buscar asistencia médica va a ser por cefalea, por pérdida de la visión, pueden presentar diabetes insípida y pubertad precoz. Y bueno, dentro de este tipo de tumores, el germinoma es el tumor intracraneal de células germinales más común. Representa 2/3 parte de todos los tumores de células germinales intracraneales y el 1 al 2% de todos los tumores primarios del cerebro. Respecto a su localización, se dice que más comúnmente están localizados en la región pineal, esto dentro de un 50 y 60%, y en la región supracelular en aproximadamente el 25 al 35% de los casos. También existen otros sitios menos comunes donde se pueden presentar, tales como los ganglios basales y los tálamos. Una característica que tienen estos tumores, los germinomas, es que se pueden presentar tanto como tumores simultáneos, pineales y supracelares a la vez. Estos son tumores de pacientes jóvenes. La mayoría se van a presentar en las primeras 2 décadas de la vida, pero su edad pico es entre los 10 y 12 años. Se menciona también que el 20% de los germinomas intracraneales van a ser múltiples. Y la combinación de presentación más frecuente es una presentación pineal con componente supracelular, como ya te había mencionado anteriormente, un germinoma bifocal o doble en línea media. Es importante mencionar que la relación entre sexos por el germinoma pineal es de 10:1 de predominio en hombres, pero los germinomas supracelares no van a tener predilección por ningún sexo en particular. Y bueno, como ya vimos, a pesar de que pueden surgir en muchas localizaciones intracraneales, realmente este tipo de tumor tiene una afinidad muy particular por la línea media. Entonces, para tenerlo en cuenta al momento de estudiar este tipo de tumores. Ok, es importante establecer que la presentación clínica va a depender de la localización y del tamaño que tenga el tumor. Y algunas de estas presentaciones, dentro de las más comunes, se menciona la diabetes insípida, alteraciones visuales y pacientes que presentan una pubertad precoz. Los datos que vamos a encontrar al momento de estudiar el germinoma mediante tomografía es que va a ser una lesión hiperdensa en relación al parénquima adyacente. Va a tener un reforzamiento considerable tras la administración de medio de contraste. Podemos encontrar edema alrededor del mismo y puede presentar los diversos componentes. Puede ser quístico, puede ser hemorrágico o puede presentar algunas calificaciones localizadas. Esto por tomografía computada. Por resonancia magnética vamos a encontrar que en secuencia T1 el tumor va a ser isointenso al parénquima cerebral y también se puede observar una pérdida de la hiperintensidad de la neurohipófisis. Y tras la administración de contraste vamos a observar que hay un aumento homogéneo de la intensidad de señal en la totalidad del tumor. Y en la secuencia enfatizada en T2, esta lesión se va a manifestar como isointenso o hiperintenso al parénquima cerebral, dependiendo del componente, como se ha visto con otro tipo de lesiones. Muy bien. La diseminación por líquido cefalorraquídeo de estos tumores es bastante común, pero a pesar de eso, estos tumores tienen una respuesta bastante favorable a la radioterapia. Inclusive la tasa de supervivencia a 5 años para los pacientes tratados se menciona que es mayor al 90%,
Y bueno, para la OMS, ese tipo de tumores son considerados como tumores de grado 2 y típicamente son tratados, como se ha mencionado, pues con radioterapia después de haber realizado la biopsia correspondiente. También se puede utilizar quimioterapia como coadyuvante, pero para eh, tumores que se han diseminado. Y bien, para concluir esta presentación, vamos a hablar de la histiocytosis. Muy bien, la histiocytosis se define o se puede explicar como un grupo de enfermedades que tienen en común una proliferación reactiva de las células del sistema mononuclear fagocítico y del sistema de células dendríticas. Estos pacientes, los pacientes que padecen histiocytosis, van a acudir a la consulta principalmente por diabetes insípida. Ese va a ser el motivo de la consulta de este tipo de pacientes. Y bien, eh, el tipo de paciente que va a presentar esta enfermedad generalmente son niños menores de 2 años de edad. Ese es el pico en el cual se presenta la enfermedad. Eh, bueno, de hecho el pico es al año de edad para la histiocytosis aislada y entre 2 a 5 años en la enfermedad multifocal. Depende si es aislada o es multifocal, la edad de presentación de la histiocytosis. Y bueno, se comenta que los pacientes femeninos se ven más afectados en una relación de 2 a 1. Algunas secuelas tardías que pueden presentar este tipo de pacientes a menudo se incluyen lo que ya hemos mencionado, diabetes insípida, esto en el 25% de los casos, solo un cuarto por ciento de los pacientes lo va a presentar, y fallo de medro en el 20%. Y bien, recordar que la etiopatogenia de esta enfermedad todavía no está esclarecida de manera completa, pero bueno, mencionar también que se caracteriza por proliferación y acumulación de células dendríticas de Langerhans en lesiones granulomatosas en diversos órganos de la economía corporal. Los síntomas característicos que van a presentar estos pacientes son alteración del apetito, alteración del patrón del sueño, una alteración en su regulación de la temperatura, pueden presentar polidipsia, poliuria, el retraso en el crecimiento que ya se había mencionado, algunas alteraciones puberales y amenorrea. Y bueno, pues recordar que la diabetes insípida es la manifestación más frecuente y el síndrome de degeneración cerebelosa ocupa el segundo lugar en frecuencia. También es importante recalcarlo. Este síndrome de degeneración cerebelosa se va a caracterizar por alteración en los reflejos y la marcha, puede tener ataxia, disartria y se origina por lesiones en los ganglios basales y núcleo dentado del cerebelo. Ok, ¿qué datos van a presentar los pacientes con histiocytosis? Pues bueno, vamos a encontrar que en tomografía computada vamos a encontrar un engrosamiento del infundíbulo mayor a 3 milímetros. Esa es la medida que hay que tomar en cuenta y esto se va a presentar en el 63% de los casos. Eh, la, la lesión puede ser isodensa, generalmente es isodensa a la sustancia gris y el infundíbulo va a reforzar ante la administración de medio de contraste de manera intravenosa. Esos son los datos que vamos a encontrar en histiocytosis por tomografía computada. Y bien, por resonancia magnética en la secuencia de T1 vamos a encontrar una pérdida de la intensidad en señal habitual de la neurohipófisis, va a estar perdida. El mismo engrosamiento del infundíbulo que ya se había mencionado, mayor de 3 milímetros, el mismo dato que habíamos mencionado en la tomografía. Y bueno, tras la administración de medio de contraste vamos a encontrar un aumento homogéneo de la intensidad de señal de la lesión. Muy bien, y en la secuencia T2 la histiocytosis se va a presentar hiperintensa al parénquima cerebral, mientras que en la secuencia FLAIR va a ser isointensa al parénquima. Cabe recalcar que el diagnóstico diferencial más importante en un niño va a ser el germinoma,
Tanto la histiocytosis y el germinoma se pueden presentar con ausencia de la hiperintensidad de la neuropófisis y un infundíbulo pituitario engrosado que va a presentar un incremento de intensidad de señal tras administración de medios de contraste. Recordar que los germinomas típicamente se presentan en pacientes jóvenes, pero no tan jóvenes como los que presentan histiocytosis. Se menciona que el pico de incidencia es de los 10 a los 12 años y también presentan diabetes insípida. Por ello es que suele ser el diagnóstico diferencial más importante. Sin embargo, en un adulto el diagnóstico diferencial más importante va a ser con neurosarcoidosis, el cual pues también se puede presentar con imágenes bastante similares al comportamiento de la histiocytosis, pero pueden llegar a ser lesiones multifocales en el caso de esta última. Ahora bien, el tratamiento para los pacientes con histiocytosis va a depender si este paciente presenta una enfermedad multisistémica o no. Y dependiendo de eso, hay que seguir el algoritmo que les puse en esta diapositiva. Y como pueden ver, pues son diferentes tipos de tratamiento, los cuales van incrementándose o sumándose a sí mismos dependiendo de la severidad. Dependiendo de la severidad, se le van a ir dando más tratamientos y se valora el tipo de respuesta que presenta el paciente. Y dependiendo de la respuesta, pues ya se integra un nuevo tratamiento o, o se continúa con el mismo. Esa es la manera en la que está diseñado el algoritmo para el tratamiento de la histiocytosis. Y bueno, no queda nada más que agradecer. Esta fue la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y bueno, hasta luego.